Vamos a continuar en Marcos, seguimos en Marcos y hoy nos corresponde Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Vamos a, vamos a darle desarrollo a este tema, hermanos. Espero que estén bien. ¿Sí están despiertos? Levanten la mano los que están así, pero bien despiertos. ¿Sí? Amén. Ok. Muy bien. Eh, Advertencias de Jesús. Hoy nuestro tema es advertencias de Jesús. Pienso que cada vez que nos damos cita aquí, hermanos, cada domingo, no podemos desaprovechar y dejar escapar este momento, ¿no? Que es su palabra. Sabemos que no es palabra de un hombre, no es palabra mía ni palabra del pastor, ¿cierto? Es palabra, es palabra del Señor y vamos a concentrarnos y entre todos vamos a darle desarrollo y por favor para que me sigan y no se pierdan de esta bendición. Las advertencias de Jesús, ¿no? Vamos a ver esas advertencias de Jesús y la advertencia de hoy, hay una advertencia que creo que en esta iglesia casi no se habla mucho, ¿no? Ustedes me van a confirmar si sí se habla mucho o no se habla mucho. Y es sobre la advertencia sobre el pecado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se habla del pecado o no se habla del pecado en esta iglesia? ¿Cierto que sí? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eh, la advertencia de hoy es sobre el pecado, trata sobre el pecado, ¿cierto? No debemos hacer, eh, eh, este, eh, digamos que alrededor de este tema sobre el pecado se pueden derivar varias cosas, ¿no? Quizás el hacer que otros pequen, ¿sí? Que mi vida sea como ese reflejo para que otros pequen, ¿no? Debemos tener cuidado de no pecar en nuestras propias vidas, ¿cierto? Y debemos tomar medidas drásticas para eliminar el pecado de nuestras vidas. Y es así como ese tema del pecado puede desarrollar una infinidad de subtemas, ¿verdad? Hablando sobre el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué el pecado debe tener ese cuidado y por qué muchas veces tenemos que tener esa relación con el pecado? Hablándolo en el sentido de esa relación con el pecado, de entender cuál es nuestra naturaleza y qué consecuencias trae el pecado, ¿no? No tener esa relación con el pecado de pecar, ¿no? Seamos libres para pecar, no, porque estamos bajo gracia, no, sino que es esa relación de entender esa naturaleza del pecado. ¿Sí? Muchas veces no se habla de ese tema, sobre el pecado. No entendemos cuál es su base, cuál es la naturaleza firme del pecado, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar del pecado? ¿Por qué vamos a hablar sobre este tema? ¿Por qué Jesús dio una advertencia sobre el pecado? Resulta que el infierno es el lugar del castigo para los pecadores, ¿sí? Empezando por ahí, hay muchas cosas, pero vamos a empezar con esto, ¿no? Es un destino terrible de soportar, ¿no? Y la Biblia habla de ello, la palabra habla de ello, y aquellos que han sido salvados por Cristo deben actuar de manera diferente, ¿cierto? Nosotros que hemos confiado y hemos colocado nuestra fe en Cristo y enseguida de colocar nuestra fe en Cristo ha venido un nuevo nacimiento y enseguida de eso hay un arrepentimiento y hay cambios, ¿cierto? Ese es el cristianismo que enseña la palabra, ¿sí? No es algo nuevo, ¿verdad? Quizás es algo nuevo para algunas iglesias, pero resulta que tiene que haber una manera de actuar diferente en el cristianismo, en el cristiano, en el creyente, en el verdadero creyente. Tiene que haber una manera diferente. No podemos continuar con nuestras viejas costumbres de vivir, nuestras viejas costumbres vanas, pecaminosas, caídas. No podemos seguir, ¿cierto? Si efectivamente tú has confiado en Cristo y has depositado tu fe en Cristo, tú no puedes seguir siendo el mismo o la misma. No podemos, no podemos. No hay lugar para eso, no hay espacio para eso. ¿Sí? Entonces, pues dicho esto, vamos a entrar en contexto, vamos a leer nuestro texto en Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Perdón, 42 al 50, dice así su palabra.
Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Ahí nuevamente nos habla el estar en paz, ¿no? Lo que leíamos anteriormente en Primera de Juan, ¿no? Estar en paz los unos con los otros. Este es nuestro pasaje del día de hoy. Vamos a darle desarrollo juntos. En el pasado era muy común escuchar sermones sobre el problema del pecado humano, ¿no? Hemos escuchado, yo sé que quizás ustedes hoy a través de la tecnología, el celular y demás, permítanme, yo apago esto. Hemos escuchado sermones sobre el problema del pecado humano y era muy común escuchar sermones que exponían la realidad del infierno, ¿no? Yo sé que ustedes han tenido esa oportunidad de escuchar o leer también esas realidades, ¿no? Y era muy común escuchar sermones que llamaban a los santos a caminar hacia una nueva forma de vida, ¿sí? Era muy común escuchar también sermones sobre la necesidad de que los creyentes fueran sal y luz en este mundo oscuro, que cada vez se hace más oscuro, ¿cierto? Cada vez este mundo vemos cosas totalmente sacadas de la realidad, ¿no? Es algo ya bastante bajo y oscuro en la sociedad, ¿no? Hoy en día, pero era muy común para nosotros escuchar sermones así, ¿no? Y hoy, como también ha sucedido en diversos momentos de la historia de la iglesia, el interés del pueblo de Dios por este tipo de mensajes ha disminuido, lastimosamente, ¿no? Ahora es más común hablar del amor de Dios, es más común, es más llamativo, por decirlo así, para los oyentes, para los que vienen por primera vez a una iglesia, es más común hablar del amor de Dios y descuidar, quizás se descuida su juicio, ¿no? Entonces es más común hablar del cielo que del infierno. Y es más fácil, ¿verdad? Es un poco más fácil hablar del cielo, ¿no? Es como más, atrae más, ¿no? Las personas y como que llega mejor al oído el hablar más del perdón de Dios y descuidar el requisito de que su pueblo sea santo. Ya casi no se habla de santidad, ¿sí? Y hace 8 días también hablábamos un poco de eso, si ustedes recuerdan. Entonces es más común hablar del perdón de Dios y descuidar el requisito de su pueblo santo. Entonces el deseo de algunas personas hoy en día es pensar únicamente en un Jesús tierno y en un Jesús amoroso, ¿no? Y eso es por lo que muchas veces nosotros, muchas veces en nuestro interior tenemos que lidiar con eso, ¿no? Porque nosotros nos gusta más como escuchar de ese Dios tierno y amoroso. Entonces el deseo es pensar en un Jesús que sea amigo de los pecadores, ¿no? Y yo sé que hemos escuchado también en el mundo quizás muchos predicadores y demás exponiendo más y mostrando más a un Jesús amigo, ¿no? Amoroso, tierno, compasivo, misericordioso. Entonces todos estos temas son más atractivos, ¿no? Son más elocuentes, ¿no? Son más fáciles quizás de exponer, en lugar de un Jesús que nos diga
yo tampoco te condeno, como él dijo una vez, ahora vete y no peques más, ¿no? El mismo Jesús decía, yo tampoco te condeno, pero ahora vete, y resulta que no enviaba nomás así diciéndoles vete y ya, sino que decía no peques más, ¿no? Él hacía esa, al finalizar, él decía no peques más. Entonces, en estos versículos directamente de los labios de Jesucristo nuestro Señor encontramos una clara corrección a los problemas que acabamos de mencionar, ¿sí? El pecado es algo bastante serio, ¿sí? Nos afecta a todos. En el momento que yo peco, no solamente eso atrae consecuencias a mi vida, sino que a los que me rodean, ¿sí? A mi círculo más cercano, ¿no? Mi hogar, mi familia, mi pareja, mis hijos. Afecta a todos, vive dentro de cada uno de nosotros y hay que tomar medidas serias para afrontar este tema. Debemos tomar medidas drásticas contra el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y debemos reconocer que Dios se toma el pecado tan en serio, es tan en serio, y este tema del pecado tiene tanto peso, tanto peso, que fue capaz de aplastar con su ira al Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Al morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, quizás podríamos preguntarnos, ¿será serio este tema, no? ¿Será serio? Quizás yo debo relacionarme más con el pecado de otra manera como lo he venido haciendo antes. O sea, quizás de pronto mis oídos son más dispuestos a escuchar esta clase de sermones de un Dios amoroso y misericordioso y no de las consecuencias y más enfocado sobre el pecado. Es algo que tú tienes que cuestionarte y tú tienes que meditar, ¿sí? Hay dos cosas que queremos entender al respecto. Primero, no hay mayor demostración del amor de Dios que la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. No hay mayor demostración del amor de Dios que la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Y segundo, tampoco hay mayor condena del pecado que el hecho de que Dios enviará a su propio Hijo al mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Tampoco hay mayor condena del pecado que el hecho de que Dios enviara a su propio Hijo. Entonces, permítame decirles esto, si alguien no tiene una relación directa con el pecado, no odia al pecado, si alguien no teme al infierno, ¿verdad? Entonces, estamos dudando seriamente que esa persona tema al Señor. Estamos pensando también seriamente que es una persona que quizás no no haya nacido, ¿no? De nuevo, no esté en ese proceso de santificación, ¿sí? Y Dios está haciendo un proceso de santificación en nosotros y tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 42, vamos a entrar acá ya en los versículos que acabamos de leer, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿sí? Lo primero que debemos aquí notar es que Jesús no está hablando de niños. Aquí cuando hablábamos, uno muchas veces como que relacionaba esta palabra pequeñitos con niños, ¿no? Jesús está hablando de tu hermano cristiano. Él está hablando de aquel hermano cristiano, los pequeñitos que creen en mí. Esta frase, pequeñitos que creen en mí, son aquel hermano o hermana en la iglesia que que son nuevos creyentes, que están iniciando, ¿no? Esa vida como creyente, o que podrían ser más débiles en la fe que nosotros. A eso se refiere en pequeñitos que creen en mí. Y Jesús se refiere a la persona en la iglesia que tal vez aún no conoce mucho de la palabra, ¿verdad? Se refiere a aquel que no está seguro de ciertos asuntos de la fe, se refiere a aquella persona que podría fácilmente tropezar con las palabras o acciones descuidadas de un hermano, que ya lleva más tiempo y quizás su fe ha madurado un poco más, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, hermanos, que es algo muy grave contribuir, ¿no? O ser, contribuir exactamente al pecado de otro creyente haciéndole tropezar, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces esa frase de no ser piedra de tropiezo. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Verdad? No ser piedra de tropiezo.
Y a eso se refiere acá Jesús cuando dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, ¿sí? Hacer tropezar o apartarse de la fe, provocar la caída, provocar el tropiezo de un creyente inmaduro, de un creyente que está naciendo, un creyente que está creciendo. Es algo tan grave que Jesús da una seria advertencia acá. Da una seria advertencia acá. Le iría mejor si le colgaran al cuello una pesada piedra de molino y la arrojaran al agua, al mar. Le iría mucho mejor, ¿no? Entonces aquí la advertencia es fuerte y es seria, ¿no? Que está dando el Señor. Los judíos vivían en una sociedad agrícola, ustedes saben, hermanos, y el pan era un alimento básico en la vida de los judíos. Para hacer pan hay que moler harina y en aquellos tiempos se utilizaba una gran piedra de molino para moler, ¿no? Moler y moler el trigo que cultivaban en sus campos. Era una gran piedra. Y esa piedra de molino era tan grande y tan pesada que ningún ser humano podía moverla. ¿Cómo movían esa piedra en esos tiempos? ¿Cómo creen? ¿Cierto que sí? Con animales. Se necesitaba un animal de carga, ¿cierto? Quizás un buey, burros, ¿sí? Para hacer girar la piedra de molino, esta gran piedra. Y así nos podemos imaginar eh, eh, lo que sería tener esta gran y pesada piedra atada al cuello. Podemos darnos una idea de lo que podría ser esa piedra atada al cuello y luego ser arrojado al mar. Y a veces olvidamos que incluso los creyentes comparecerán ante el juicio de Dios, ¿no? En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. La palabra es clara. La misma palabra se predica, ¿cierto? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? No experimentamos el juicio de nuestro pecado porque Cristo lo cargó por nosotros en la cruz. Y no podemos perder la recompensa de la vida eterna. Pero podemos sufrir la pérdida de la recompensa celestial en función de nuestras acciones en esta vida. En función de tus acciones acá, el hoy. ¿Sí? Ahogarse ahora es una calamidad muy breve comparada con la pérdida de la recompensa eterna, ¿no? Aquí están dando un ejemplo de ahogamiento, ¿verdad? Le sería mejor si se atara esta piedra al cuello y se lanzara al agua. Pero ahogarse ahora es una calamidad breve, muy liviana comparada con la pérdida de la recompensa eterna. Eterna, hermanos. Y estamos hablando aquí de un tiempo eterno. Y yo quiero que tú entres en ese contexto, en un contexto eterno. Pero cuán espantosa es esta imagen que Jesús nos da, ¿no? Y es bastante fuerte, ¿sí? Qué terrible sería morir al caer con esta piedra alrededor del cuello. Qué tan aterrador sería, tú imagínate un poco, tú luchando contra el agua, contra el peso de esta roca, mientras tú te ahogas, ¿no? O sea, el solamente hecho de imaginarnos como que ya uno entra como en pánico, ¿no? Entonces, escuchamos, hermanos, la palabra del Señor y eso sería mejor para nosotros que hacer tropezar en la fe a un hermano más débil, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra eh, en nuestra silla muy cómodos, pero muchas veces nuestras acciones, nuestra vida del día a día eh, están llevando quizás a un hermano débil en la fe a tropezar. Entonces, esto es lo que el Señor esta es la advertencia que Jesús está dando acá, ¿verdad? Ahora bien, si tú crees que eso es malo, mira lo que viene a continuación, porque la advertencia sobre el peligro de provocar que otro cristiano se aparte de la fe, ahora se dirige a cada uno de nosotros. O sea, ya no está hablando de aquel que tú haces tropezar, ¿sí? Con la forma como tú estás viviendo, llevando tu cristianismo, sino que ahora se dirige a nosotros.
y se nos advierte sobre nuestra propia conducta pecaminosa y las consecuencias del infierno. Vayamos al versículo 43 al 47. Bueno, por ahora el 43. Entonces, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Entonces aquí empieza, ¿verdad? El 45 también habla sobre la mano. Luego en el 43, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, ¿sí? En el 45 dice, si tu pie te es ocasión, ¿verdad? Y en el 47 dice, si tu ojo te es ocasión de pecar. Entonces estamos hablando aquí de 3 partes del cuerpo. Y ahora bien, vamos a señalar aquí que algunas de nuestras Biblias incluyen la misma frase o estribillo, ¿no? Después de cada una de estas advertencias, ¿qué encuentran ustedes en sus Biblias? Ustedes encuentran, al finalizar de cada advertencia, dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, ¿cierto? Esto siempre lo encontramos aquí en estas tres advertencias. Y la razón es que algunos manuscritos griegos incluyen como esta frase o este estribillo después de nombrar cada una de las partes del cuerpo, mientras que otros manuscritos griegos solo lo tienen en el versículo 48. Pero independientemente de cómo lo exprese la Biblia, no debemos olvidar, hermanos, que pues el infierno es el lugar donde van los pecadores y que es un sitio bastante horrible y terrible, ¿no? Quizás nosotros acá no podemos, no tenemos como esa dimensión de saber lo que significa este lugar y vamos a abordar ese tema recurrente cuando lleguemos al versículo 48, pero ahora queremos considerar las 3 partes del cuerpo que se menciona y queremos considerar la acción correctiva que Jesús nos da para lidiar con el pecado. Entonces espero que tú tengas listo el cuchillo, ¿no? Porque acá habla de cortar y sacar, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ¿cuál es el propósito de mencionar estas partes del cuerpo? ¿Sí? En cierto sentido, esto representa al ser humano, porque está hablando de la cabeza a los pies y una triste realidad del hombre caído es que somos pecadores de pies a cabeza, ¿sí? No hay un centímetro de nuestro cuerpo que esté libre de pecado y tendencias pecaminosas. Nuestra naturaleza caída, somos carnales por naturaleza en todos los sentidos de la palabra, ¿cierto? Como redimidos, como personas redimidas, tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros, pero aún así luchamos con la carne todos los días. ¿Cuántos hermanos aquí luchan con la carne todos los días? Levanten la mano los que luchan a diario. ¿Cierto que sí? El hermano Elber no... ¿Sí? Ah, ok. Yo dije, uy, pero díganos cómo. ¿Cierto que sí? Yo creo que todos acá batallamos y luchamos a diario, ¿sí? Todos los días de nuestra vida. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para decirle sí a Él o no al mundo. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y eso es lo que al cristiano de hoy en día se le olvida, ¿sí? Cree que porque vive bajo la gracia, entonces no tiene el poder en él para decir no al pecado, no al mundo, ¿sí? Pero también debemos pensar en los tipos de pecados que cometemos con estas partes del cuerpo. Aquí el Señor está hablando sobre la mano, por ejemplo, has pensado en los pecados que cometen la mano, ¿verdad? Robo, violencia, eh, el golpear a un hermano, a otro, o agredir, ¿verdad? Los pies, el pecado que cometen nuestros pies, que se precipitan hacia el mal, huyen del Señor, nuestros pies tratan de ir dirección contraria a donde el Señor me está enviando, o los propósitos del Señor, resulta que yo quiero hacer mis propósitos, mi voluntad, y mis pies corren hacia ese propósito, ¿cierto? Y huimos en dirección contraria, y nuestros pies no avanzan. No son fáciles no se dan para que avancen en el caminar con Dios. Y hablamos también al final, esta tercera parte que son los ojos, ¿cierto? La codicia, la lujuria, el juzgar a los demás. Entonces estas 3 partes del cuerpo también reciben nombres relacionados con el pecado, ¿sí?
Y vemos en Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas que hay que odia al Señor. En Proverbios dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, eso está en el versículo 17. Escuchen bien lo que dice Proverbios. Ojos soberbios, ¿no? Lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Aquí ya nombró las partes que el Señor ya tiene aquí como registradas, ¿verdad? Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, ¿sí? Y pies que corren rápidamente hacia el mal, ¿no? Entonces quizás acá podemos ver, ya en el 18 dice un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, y el 19 dice un testigo falso que dice mentiras. Acá entra nuevamente la boca, constantemente nuestra boca diciendo mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, ¿no? Qué peligrosa es esa parte dentro de nuestra boca, ¿no? La lengua, que puede destruir. Quizás no asesinemos, quizás no hemos matado físicamente a alguien, pero con nuestra boca lo hemos hecho, con nuestra lengua lo hemos hecho. Entonces, aquí Proverbios también está desplegando cómo el hombre con toda su cuerpo, ¿no? de cabeza a pies, corre hacia el mal, ¿no? Y pensamos en los pecados que hemos cometido con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestros ojos. ¿Cuántas cosas hemos caído? ¿En cuántas cosas hemos hecho para alejarnos más y más del Señor? Y debido a que los judíos valoraban tanto estas partes del cuerpo, la solución al pecado que Jesús ofrece habría sido atroz para sus oyentes, ¿no? Versículo 43, 45 y 47, córtalo y sácate los ojos. ¿Sí? Nada menos que nuestra propia salvación está en juego. O sea, el Señor aquí coloca esta descripción fuerte de córtatela, corta tus manos, sácate los ojos y demás. Es una descripción fuerte, pero nada más y nada menos que aquí estamos hablando, hermanos, de un contexto eterno. Está en juego es la salvación. Es necesario tomar medidas serias y drásticas. Jesús no está diciendo literalmente, hazlo así, ¿no? Córtate las partes de tu cuerpo. Pero si se trata de arder en el infierno o ir al cielo, ¿tú no te apresurarías a eliminar esa parte de tu vida? ¿Tú no te apresurarías a cortar lo que a ti te está impidiendo acercarte al Señor? Si el Señor está colocando situaciones alrededor de tu vida que te están santificando y que el Señor quiere cortar y quiere limar de tu vida, pero tú te rehusas y corres dirección contraria a esto, ¿no? No nos asusta esto, o sea, no tememos al Señor frente a lo que el Señor está haciendo con nosotros, santificando nuestras vidas con lo que Él está permitiendo alrededor de nosotros. Por eso el Señor da una advertencia drástica, ¿no? Córtate y sácate lo que te esté impidiendo a ti, ¿no? Acercarte al Señor. Entonces no podemos insistir lo suficiente para decir que el pecado es algo bastante pesado, bastante cruel y serio, bastante atroz para nuestra eternidad. Y nosotros seguimos jugando al cristianismo, ¿verdad? Sin entender que realmente un solo pecado nos convierte en pecadores, ¿no? Cada pecado sucesivo aumenta una deuda que nunca podríamos pagar. Resulta que cada vez que yo abrazo un pecado y como que consiento ese pecado una y otra vez, yo caigo en lo mismo. Es una deuda que una y otra vez va creciendo, ¿cierto? Y cada pecado es una violación de los mandamientos de Dios. Cada pecado va en contra de esas instrucciones. Cada pecado se revela violentamente contra sus mandamientos.
Cada vez que pecamos, atravesamos sus mandamientos, sus instrucciones, que fueron puestas ahí para guiarme, ¿no? Entonces cada pecado es una violación bastante grave. Y el lugar de castigo para los pecadores, ¿cuál es? Es el infierno. Y esta es la realidad que Jesús deja absolutamente clara acá. El versículo 28, pasen conmigo, hermanos, si están conmigo, pasen al 48, perdón. Versículo 48. Versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere, ¿sí? Él finaliza acá con lo que finaliza en cada parte del cuerpo, ¿verdad? Que leíamos anteriormente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y esta es una cita de Isaías 66, 24. Entonces, maravillosamente, y gloria al Señor, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿no? Porque allí está el Señor. Isaías 66, 24 dice, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá. Miren acá el texto, la frase esta o el estribillo que el Señor usa acá en Isaías está claro. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad. Déjame leerte otra vez Isaías 66, 24 y si quieres anotarlo, anótalo. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. El infierno, hermanos, es un lugar real y es un lugar horrible de tormento eterno. No es algo que le desearíamos ni a nuestro peor enemigo, si lo entendiéramos, ¿no? Si pudiéramos un poco tenerlo y aquilatar, ¿no? Lo que significa un tormento eterno, ¿no? Pero hoy en día muy poca gente parece pensar en ello e incluso no temen a esto, ¿no? No temen a un tormento eterno. No hay temor hoy en día a esto. No se habla hoy día de esto. Y hoy en día muchas veces la gente minimiza la realidad del infierno. Dicen cosas como que lo que estoy pasando es un infierno, ¿no? Se han escuchado decir personas cercanas que están pasando por alguna dificultad y dicen lo que estoy viviendo es un infierno. ¿Se han escuchado? Que hay personas que dicen, utilizan esta frase o dicen mi vida es un infierno. ¿Se han escuchado eso? Dicen mi vida es un infierno, ¿no? Y hablan de algunas experiencias desagradables diciendo fue un infierno, es un infierno lo que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. O quizás muchas veces nosotros hemos dicho eso. Y ese tipo de cosas solo demuestran que esta persona no tiene ni idea, ¿no? De lo que realmente es un tormento eterno. Entonces, no estamos seguros de que ninguno de nosotros sepa realmente cómo es el infierno, ¿verdad? Pero es mucho peor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí en la tierra. Para aquellas personas que dicen todo el tiempo que lo que están viviendo es un infierno, ¿no? Realmente el infierno es mucho peor. ¿Y por qué es eso? Porque aquí en la tierra cada persona, incluso aquellas que se encuentran en las circunstancias más extremas y catastróficas, experimentan algún grado de la gracia y misericordia de Dios. Para aquellas noticias que hemos escuchado fuertes, ¿no? Circunstancias fuertes de dolor en el ser humano, aún en aquellas experiencias hay algún grado de gracia y misericordia de Dios. Normalmente la gente se hace preguntas cuando se trata del infierno, ¿no? ¿Es realmente un lago de fuego? Tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? Y la Biblia a veces utiliza lenguaje figurado para describir las cosas de manera que podemos hacer una idea de cómo son, ¿no? Apocalipsis 20:10 nos habla, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, ¿no? Y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego Apocalipsis 20, 14, 15 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados
al lago de fuego. Aquí nuevamente habla de un lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Estos son los pasajes que no nos gusta leer y estudiar. Esos son los pasajes que normalmente en una predicación casi no se escuchan. Entonces el infierno podría ser un lago de fuego real, un tormento eterno real, o esa podría ser una descripción para ayudarnos a comprender cómo sería aquel lugar. Cuando el discípulo de Jesús preguntó por el infierno, Jesús utilizó la palabra Gehenna. Gehenna, la palabra en arameo original, Gehenna. Jesús describió el infierno como Gehenna, que significa valle de Hinnom, y era un basurero. Escuchen bien, esta palabra en el original tiene un significado bastante importante y especial, ¿no? Cuando Jesús utilizó, le preguntaron por el infierno, Jesús utilizó la palabra Gehenna, que era un basurero a las afueras de Jerusalén, donde el fuego nunca se apagaba y los gusanos no morían. ¿Pueden creer ustedes eso? El Señor utilizó esta palabra para describir el infierno. Gehenna, en arameo. Era un basurero a las afueras de Jerusalén donde el fuego nunca se apagaba y los gusanos no morían. En los días del malvado rey Acaz, por ejemplo, allí se ofrecían sacrificios humanos al falso dios Moloc. Si han leído alguna vez este relato sobre esos sacrificios humanos al falso dios Moloc, incluso los niños fueron sacrificados allí. Entonces el rey Josías puso fin a eso y convirtió aquel horrible lugar en un vertedero. Y esa palabra Gehenna que el Señor utilizó es una imagen muy vivida del infierno. Josías también convirtió aquel lugar en un basurero, en un vertedero. La basura se llevaba allí a diario, cadáveres de animales muertos, vísceras, ¿no? Podemos imaginarnos todo lo sacrificado para este dios Moloc iba ya al basurero. La basura se quemó y el fuego, ahí nunca se apagaba el fuego. Los gusanos que se alimentaban de animales en descomposición nunca se quedaron sin un suministro fresco de comida, por lo que nunca morían. Siempre había algo allí, en este Gehenna, en este basurero, en este vertedero. Entonces, si Dios no castigara a los pecadores en el infierno, no sería un Dios justo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Si Dios no castigara, no sería justo, siendo Dios nuestro Dios 3 veces santo. Aquellos que exhalaran su último aliento simplemente se desvanecerían y dejarían de existir. La gente suele preguntarse, ¿es el infierno simplemente la separación de Dios? La respuesta es sí y no. Es la separación de toda la gracia y misericordia de Dios, pero no se trata de una separación de la ira de Dios. La ira está allí. David dice en el Salmo 139, Señor, ¿a dónde puedo ir para escapar de tu presencia? ¿Sí recuerdan ese salmo? Impactante ese salmo, ¿verdad? O sea, el solo leerlo te eriza a ti la piel, porque David acá está diciendo, Señor, ¿a dónde puedo ir para escapar de tu presencia? Si subo al cielo más alto, ¿cierto? Allí estás tú. Si desciendo, no. Si descendemos al abismo del Seol, allí también estás. El Señor está allí. ¿A dónde podremos ir nosotros? En esta vida incluso, hermanos, el peor pecador disfruta de algo de la gracia de Dios. En las vidas que vivimos. Pero en el infierno, en la condenación eterna, no hay gracia ni misericordia. Hay castigo, hay tormento eterno. Y es Cristo quien está allí administrando ese castigo junto con sus santos ángeles.
y nosotros seguimos jugando al cristianismo. Hay jóvenes que escuchan una predicación de estas y dicen, piensan dentro de sí, están pensando, qué aburrido, ¿no? Pero Apocalipsis 14:10, hablando del castigo del diablo, dice, él también beberá el vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Amén. Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El infierno es un lugar terrible al que ahí realmente necesitaríamos tenerle respeto y entender, ¿no?, lo que esto conlleva. Tenemos que entender que es simplemente horrible y que la gente acaba allí todos los días, hermanos. También queremos entender que de todas las personas mencionadas en la Biblia, Jesús habló en más ocasiones que nadie sobre el infierno. ¿Sí sabían ese dato? Pero en las iglesias no se quiere hablar de esto, ¿sí? Pero fue Jesús quien habló en más ocasiones sobre el infierno y el castigo de los pecadores. Fue Jesús quien habló más de este tema. De hecho, Jesús habló con más frecuencia sobre el infierno y el castigo de los pecadores allí que sobre el cielo y las recompensas eternas. Es decir, habló más sobre este tormento eterno que sobre el cielo y sobre un Dios amoroso que tanto nos gusta escuchar. ¿Sí? ¿Tú meditas sobre esto? ¿Meditas sobre estas palabras? ¿Meditas, piensas sobre este tormento eterno? Las vidas que vivimos ahora serían muy diferentes, hermanos, si comprendiéramos verdaderamente el horror de este tormento eterno. Eterno, es eterno. Tendríamos una urgencia mucho mayor para compartir el Evangelio. Seríamos mucho más diligentes en sumergirnos en su palabra, en buscarlo. Las vidas que vivimos ahora serían muy diferentes si realmente entendiéramos que un día estaremos ante el Eterno, ante nuestro Creador. Como creación que somos, en algún día estaremos frente a nuestro Creador y Él tiene todo el derecho de enviarme allí, a ese tormento eterno. ¿Todos pensamos en esto a diario? ¿No? ¿En qué se diferencia tu comportamiento? ¿Cuántos pecados dejarías de cometer o dejaríamos de cometer si meditáramos en esto? ¿Tú te tomarías en serio cortarte la mano, cortarte el pie y sacarte el ojo? Es mejor hacer esas cosas y vivir que hacer lo que sea que estés haciendo ahora y entrar a esta condenación eterna, a este tormento eterno. Y para nosotros, hermanos, gracias a Dios, hermanos, por su misericordia en la cruz, hay una esperanza para nosotros. Nuestros pecados no se perdonan así como así nomás. No es algo liviano, no es algo pasajero lo que cometamos acá. Dios no simplemente ignora las cosas malas que hemos hecho. Dios ha castigado nuestro pecado en Cristo Jesús. El peso de su ira cayó en Él. La justicia de Dios exige que se cumpla el castigo por nuestros pecados. La justicia de Dios. Justicia de Dios, no entendemos esto. No leemos sobre esto. La justicia de Dios exige un castigo. Exige que se derrame sangre. Y la sangre que se derramó fue la de su Hijo. Para mostrarnos misericordia, Jesús aceptó el castigo para nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él asumió la responsabilidad por cada uno de nuestros pecados. Él pagó el precio con su sangre para perdonarnos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 10:9. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. El día que estemos ante Dios, la cruz será lo único que podemos reclamar.
La cruz es la única razón por la que tú o yo no iremos allí a esa condenación eterna, a ese tormento eterno. Versículo 49, pasen conmigo al versículo 49, todos serán salados con fuego, ¿no? Aquí empieza este tema sobre la sal, ¿no? Salados con fuego, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a los sacrificios prescritos bajo el antiguo pacto, ¿no? En Levítico 2:11 dice, les voy a leer, dice, ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Versículo 13 dice, además toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿No? Vemos aquí la importancia, aquí es donde vemos los detalles de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cada detalle, ¿no? Cómo se hacía estas ofrendas y cada cosa tiene su significado tan profundo y tan importante y tan especial. Para los judíos a los judíos no les estaba permitido poner miel ni levadura en sus sacrificios, pero sí estaban obligados a usar sal. La vida de todo cristiano es un sacrificio al Señor, hermanos. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Entonces, todos y cada uno de nosotros pasaremos por las pruebas y tribulaciones de esta vida mientras el Señor nos refina en su altar. ¿Y cómo nos va a refinar? ¿Sí? Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, los que os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están aquí en diversas pruebas? Todos nosotros estamos en diversas pruebas, ¿cierto? Pero aquí Santiago dice, tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba, versículos 3 y 4 de Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada, ¿no? Entonces dice acá, para que seáis perfectos y completos. Todo creyente, hermanos, en algún momento o en varios momentos pasará por la prueba. Y seguiremos pasando por las pruebas. Seremos salados como sacrificio a Dios. Y ese es el significado de la sal que vemos en ese versículo. Seremos salados como sacrificios vivos a Dios. Cada vez que pasamos en esas pruebas, cada vez que pasamos por diversas pruebas, como dice Santiago, seremos salados. Entonces, hermanos y hermanas, ¿acaso no es mejor regocijarnos en los fuegos de esta vida, que son efímeros en comparación con los fuegos eternos? Claro que sí. Y en el versículo 50, pasen conmigo al versículo 50, dice la sal, aquí nuevamente, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿sí? ¿Qué pasa con la sal insípida? Aquí los que son expertos aquí todos son expertos en la cocina, ¿cierto? Levanten la mano los que son expertos en la cocina, ¿no? El hermano Cristian, ¿no? O sea, la hermana es experta en la cocina, sí. Muy bien, ¿cierto? Dice que la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Sí? La mayoría estaría de acuerdo en que la sal es buena y que aporta el sabor necesario a muchos alimentos, y la sal también es un conservante. Eso lo sabemos, ¿cierto? La sal que usamos hoy en día está refinada para que no tengan impurezas, pero la sal en tiempos de Jesús no se refinaba. Entonces las impurezas de la sal podrían provocar que con el tiempo perdiera el sabor y entonces no habría forma de volver a salar. Los cristianos, hermanos, realmente necesitamos reflexionar sobre esto con respecto a nuestra santificación y nuestro testimonio cristiano. O sea, todo esto es una simbología tan especial que muchas veces la leemos y pasamos de rapidez, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Los cristianos necesitamos reflexionar sobre esto con respecto a nuestra santificación, hermanos. Tenemos que estar viviendo vidas
en santificación. Tenemos muchas impurezas en nuestras vidas y el Espíritu Santo está obrando para refinarnos y eliminar esas cosas de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser refinados? ¿Cierto? Ahí el amén ya casi no, ¿verdad? Nos cuesta ser refinados, nos cuesta que se eliminen cosas de nuestras vidas, pero eso hace la sal. Los discípulos son la sal de Dios. Y si esas impurezas no fueran eliminadas, los discípulos serían inútiles como testigos. No serían ni luz, ni testigos, ni sal en la tierra. Y Jesús no se refiere a estas personas que, digamos, no son inútiles como testigos porque pierdan la salvación. No, el verdadero creyente está eternamente seguro en la mano de Cristo, pero es necesario la santificación. ¿Cuántas veces has visto a personas que dicen ser cristianas, pero están inmersas en un pecado y recaen en ese pecado? Y van a la iglesia y asisten a la iglesia, o quizás tienen temperamento que no está en las manos del Señor, no está siendo refinado. Finalmente Jesús dice, tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. ¿Sí? Además de sus otros usos, la sal también se utilizaba en pactos de paz. Y aquí vienen preguntas como ¿con qué frecuencia necesitamos hacer la paz con los demás, con nuestro hermano o hermana? ¿Con qué frecuencia necesitamos perdonar a otra persona? ¿Cuántas veces necesitamos pasar por alto los errores y el pecado de los demás? ¿En cuántas iglesias hoy desearíamos ver a los cristianos en paz los unos con los otros? Lastimosamente, dentro de las mismas iglesias no hay paz, no existe la paz. Y es lamentable cuando los cristianos no están en paz entre sí. Es muy triste verlos en chismes y calumnias y hiriéndose, luchando por el poder, luchando por una posición, luchando por ser vistos, por ser aplaudidos. ¿Y por qué? Porque Jesús hizo la paz con Dios por nosotros mediante la sangre de Cristo, para que nosotros viviéramos en paz. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos hacer las paces unos con otros, así como Cristo hizo las paces con nosotros. No fue fácil, pero Él no estuvo exento de ese dolor. Pero era necesario y ser creyente implica hacer estas cosas. Así, hermanos, que hablando ya de estos temas, para terminar, para concluir, hay 4 lecciones básicas de la fe que Cristo nos está enseñando para que durante esta semana ustedes logren meditar en ella. Primer punto, el pecado no es aceptable. Segundo punto, debemos tomarnos en serio nuestra salvación. Tercer punto, la santificación implica sufrimiento. Y cuarto punto, debemos preservar nuestro testimonio de Cristo, que era lo que hablábamos ahora sobre la sal, ¿no? El trabajo de la sal. Muy bien, hermanos. El pecado no es aceptable, debemos tomarnos en serio nuestra salvación y la santificación implica sufrimiento. Este punto me encanta. El tercero. Cuarto, debemos preservar nuestro testimonio de Cristo. Entonces, ya con esto, hermanos, pónganse en pie, por favor. Vamos a orar al Señor para terminar.